el Latin Food. Bienvenidos todos. Damos también la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Juan Sebastián Ramírez Navas, quien es ingeniero químico y doctor en ingeniería con énfasis en ingeniería de alimentos, profesor del Departamento de Alimentación y Nutrición en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en la ciudad de Cali, en Colombia. También es profesor asociado del grupo GIPAD, del Grupo de Investigación de Procesos Agrobiotecnológicos y agroalimentarios, y biotecnológicos, y es director ad honorem de la revista Reciteria. ¿Sí? Nos va a compartir su conferencia titulada La ciencia del helado, Science of the Ice Cream. Y nada más me voy a permitir ya mencionar que este evento está relacionado al proyecto AMECA CONACYT 317745, difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación de alimentos para el desarrollo sostenible y seguridad alimentaria de México y el mundo. ¿Sí? Le doy nuestro agradecimiento de antemano, le expreso nuestro agradecimiento de parte del Consejo Directivo y de todos los miembros de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, al doctor Juan Ramírez, por acompañarnos y darnos un poquito de su tiempo y de su conocimiento. Sin mayor preámbulo, les recuerdo la recomendación. Por favor, mantengan sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas durante la exposición de nuestro conferencista. Al final podrán hacer sus preguntas de manera directa alzando la mano virtual en la aplicación de Zoom, o bien escribiéndolas en el chat para poder compartírselas a nuestro expositor del día de hoy. Doctor Ramírez, un gusto y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Voy justamente por situación de correo, de internet, voy a cerrar mi cámara también. Les agradezco como nos dieron las instrucciones, que las preguntas por el chat y al final pues las vamos contestando. Muy bien, entonces, como está el nombre de la presentación, la ciencia de los helados, lo que yo les voy a comentar en esta tarde, durante esta hora, es el recorrido que he tenido gracias al trabajo de mis estudiantes. Hace algunos años atrás, bueno, me presento, soy Juan Sebastián Ramírez, como quiero, soy ingeniero químico y mi doctorado lo hice en ingeniería de alimentos. Dentro de la ingeniería de alimentos, inicialmente comencé a trabajar con quesos, pero por justamente motivos de trabajos, de preguntas, de asesorías que surgían, fui moviéndome al tema de los helados dentro de lo que sería la ciencia de los lácteos y me quedé trabajando en los helados, que es un tema bastante apasionante y es lo que les voy a compartir esta tarde. Entonces ya más o menos son unos 10 años que venimos trabajando con mis estudiantes en esta temática. Actualmente soy profesor del Departamento de Alimentación y Nutrición en la Pontificia Universidad Javeriana en Cali. Este departamento está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud y entonces ahí es como que la gente me pregunta y me dice, bueno, pero ¿cómo así que helados y cómo así que ciencias de la salud? Y pienso que ahí está parte de la ciencia. ¿Cómo volvemos a un producto que de pronto se lo considera solamente como una golosina, pero no como un alimento nutritivo? ¿Cómo lo volvemos o le cambiamos esa figura y lo volvemos en un alimento nutritivo que aporta una cantidad de nutrientes muy interesante? Entonces, comienzo primero dando las gracias por la invitación. Para mí es muy interesante y muy importante que me tomen en cuenta y me inviten a este tipo de eventos. Les doy las gracias de todo corazón y pues comencemos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver hoy es la introducción respecto a lo que son los helados, la clasificación, vamos a hablar de la composición, los métodos de preparación, vamos a hablar de algunos parámetros relacionados con la calidad del helado, lo que hemos hecho en investigación y desarrollo, y eso pues es lo que llevaré en el transcurso de esta tarde.
pues justamente acá en Colombia son las 4 de la tarde, igual que en México, entonces es la hora de la llegada de mis hijos del colegio a la casa, entonces de pronto por ahí estarán algunas vocecitas de mis bebés. Bueno, entonces, comencemos. Estaba dando la recepción. Entonces, acá en Colombia nosotros tenemos una resolución, es la resolución 2310 de 1986. Esta resolución abarca todos los derivados lácteos. Dentro de los derivados lácteos, pues incluye el helado y define el helado como el producto higienizado obtenido a partir de una mezcla de grasa y proteína de leche con edulcorantes y otros ingredientes presentados al consumidor en un estado de congelación total o parcial según la variedad del helado. Pero cuando llegamos a esta definición, me parece que se queda un poco corta porque entonces hay otras variedades. Si yo tengo una paleta de helado que también es parte de la familia de los helados, pues como que la excluimos y la sacamos dentro de toda la familia de los helados. ¿Sí? Sin embargo, pues esta es la definición que tenemos en nuestro país como la definición legal. Cuando hablamos de helado también es importante relacionar el helado con el proceso de congelación. Y dentro de ese proceso de congelación, si nos ponemos a recordar un poco la historia, pues tenemos que relacionarlo con el hielo. Permítame un segundo, por favor. Vale, muchas gracias. Entonces, les decía que es muy importante cuando hablamos de helado relacionar al helado eh, con el proceso de congelación, pero también relacionarlo con el hielo, ¿cierto? Porque el hielo es el que nos va a facilitar, o si hablamos de la parte histórica, pues es el que nos va a facilitar esa disminución de la temperatura para el punto de congelación. Entonces, cuando pensamos en esto, nos ponemos a pensar, bueno, y en ese momento histórico y desarrollo del helado, ¿cómo se hacía para congelarlo cuando no teníamos equipos de congelación? Y pues ahí aparecen los hieleros, así se les llama en Ecuador. Acá vemos justamente en las fotos de la parte inferior el último hielero que queda en la provincia del Chimborazo, que es Baltasar Ushka, que es un hombre que sube más o menos a 6.300 metros sobre el nivel del mar, pica el hielo del volcán, del nevado del Chimborazo, y esos bloques de hielo los envuelve en paja y los baja al mercado y los comercializa en el mercado. ¿Sí? En la parte de arriba podemos ver diferentes procesos también de corte de bloques de hielo, pero esos bloques de hielo se los obtenía de los ríos que se congelaban. Pues aquí vemos dos formas en las que se podían obtener ese hielo y que son justamente formas en las que históricamente se movilizaba el hielo para poder producir el helado. Eso por una parte. Por otra parte, ok, tenemos el hielo y entonces ¿dónde almacenamos el hielo? También por la historia se sabe que los yacales eran unas bodegas para almacenar y para generar esta especie de ambiente refrigerado. ¿Sí? Eso se lo agradecemos a los iraníes, que fueron quienes desarrollaron esa tecnología en medio del desierto. Entonces fue una tecnología interesante que ayudó a conservar. Este tipo de tecnología también se aplicó en nuestra historia latinoamericana. Se dice que en las casas, sobre todo la gente muy pudiente, en esas fincas de esa gente muy pudiente, había habitaciones que eran subterráneas donde se hacían excavaciones y debajo del nivel del suelo se colocaban unas camas de paja y ahí reposaban los bloques de hielo y eso permitía dar frescura a la casa, pero también permitía almacenar esos bloques de hielo durante tiempos considerados. Entonces, ya con este antecedente de pensar en el hielo y dónde se almacenaba, veamos un poquito de la historia de nuestros helados. Se dice que el rey Tang de la dinastía Shang, él fue el primer rey de esta dinastía, más o menos unos 600 años antes de Cristo, él tenía alrededor de 3.000 personas o súbditos que se encargaban
de preparar sus alimentos y de preparar lo que él quería que se le preparaba, que se le preparara. Entonces había un producto que a él le gustaba mucho, un platillo, que era un producto con hielo picado y jugos de frutas, más o menos lo que para nosotros ahora vendría a ser un granizado, ¿sí? Algo así era lo que él mandaba preparar con algunas hojitas de plantas aromáticas. También se dice que dentro de las formulaciones que ellos hacían le colocaban leche de búfala. Entonces, estos eran un modelo, podríamos decirlo, inicial de lo que podríamos llamar hoy un helado. También la historia nos cuenta que en Grecia se hacía algo muy parecido, que era mezclar jugos de fruta, pero también incluían leche y hacían una especie de mezcla batida, ¿sí? Pero era como una especie de jugo, una malteada. Entonces por aquí ya estamos viendo el nacimiento de los granizados, el nacimiento de las malteadas, y es con Marco Polo, aunque no hay evidencia histórica de las cartas de Marco Polo donde él haga referencia a los helados, pero se le atribuye a él que fue el que en sus visitas a Medio Oriente fue recopilando toda esta información y la llevó a Italia. Y en Italia entonces se realizó un proceso de perfeccionamiento de estas recetas y nace el helado. Con el nacimiento ya del helado como tal, en Argentina se dice que el nombre polos a los helados fue gracias a Marco Polo, que se le dio a los conos de helado los polos, gracias a Marco Polo. A partir de este punto, entonces, los helados comienzan, estas recetas, estas formulaciones, comienzan a difuminarse por toda Europa principalmente. Pero era un producto que no era accesible para todo el público en general, sino que era asequible solamente para, las familias poderosas y para los reyes, ¿sí? Entonces, de este punto, hubo un cocinero muy importante que formó a otros cocineros, que fueron cocineros que llegaron a diferentes cocinas reales y comenzaron a preparar y a modificar los helados. Sin embargo, Francisco Procopio, este cocinero que les hablo que fue muy importante, montó una cafetería en 1686, que fue en Francia donde la montó, y en su cafetería él comienza a vender los helados. Pero algo interesante es que él se ideó la forma de homogenizar el helado mezclándolo con azúcar y con jugos de frutas. Y entonces permitió pues el desarrollo de formulaciones interesantes de este tipo de productos. Aquí en la copa vemos una copa servida en la actualidad en este restaurante, ¿sí? Este restaurante que todavía existe y que se encuentra en Francia. Muy bien. Entonces ya una vez que nace este restaurante y que se comienza a comercializar el helado, pues el helado comienza a llegar ya no solamente a la realeza, sino a familias que pues no tenían los mismos recursos, sino pues un poco menos los recursos. Sin embargo, no es un producto para todo el público. Pero eso le da al helado un boleto de viaje para que él pueda llegar a América. Cuando llega a América, en 1711 se funda en Estados Unidos la primera heladería, y a partir de eso, y paralelamente del trabajo que se venía haciendo en la termodinámica, en el campo de la termodinámica, recuerden que para ese momento ya teníamos la segunda ley de la termodinámica, ya teníamos la primera ley de la termodinámica, la ley cero también, y se estaba trabajando, bueno, todavía no llegábamos a la tercera ley de la termodinámica, pero ya se estaba realizando trabajos o adelantando trabajos en esos procesos de congelación, ¿sí? Porque recuerden que cuando hablamos de termodinámica no solamente hablamos de la parte del incremento de calor de la máquina de vapor, sino también de la parte de la refrigeración, y pues recordemos los diferentes ciclos, ¿sí? Como el ciclo de Carnot inverso y la parte de refrigeración. Entonces, con estos desarrollos ya era posible o ya se habían comenzado a desarrollar algunos sistemas de almacenamiento en fríos. Ya teníamos sistemas frigoríficos. Para 1843, Nancy Johnson desarrolla una máquina heladora bastante interesante que estaba compuesta por un recipiente que contenía hielo y sal. Adicionalmente tenía un componente en la parte intermedia. En este equipo que estaba en la parte media
en este equipo que estaba en la parte media se colocaba el jugo que se congelar y en la parte interna tenía una paleta, que esa paleta era la que permitía la aireación y el raspado que se hacía alrededor del recipiente que contenía el producto. Entonces, ella patentó su producto en 1843, un 9 de septiembre. Estamos por celebrar, el día de mañana celebraríamos unos cuantos años de esta patente, y ella vendió su patente a una empresa que pues desarrolló este sistema en masa por $200 en ese momento. ¿Sí? Acá podemos ver una fotografía de un niño elaborando un helado, divirtiéndose en el proceso de elaboración del helado, y también una fotografía donde a esa misma máquina ya se le adaptó un motor. Esa fue una nueva patente, ya colocarle el motor a la máquina que servía para elaborar helados. Entonces aquí les traje como a manera de resumen diferentes momentos de ese desarrollo de las máquinas de congelación. Se dice que Alejandro Magno mandó a construir cámaras de refrigeración subterránea, lo que les decía, para poder almacenar ese hielo y poder guardar productos, los mismos yacals que servían para generar ese ambiente frío y para almacenar productos también. Thomas More hizo algo interesante, que fue generar una máquina o una caja de madera que servía para transportar alimentos. Entonces, una primera nevera móvil, por así decirlo. Luego, Ferdinand de Carré también generó un equipo de refrigeración utilizando amoníaco líquido. Entonces, ustedes se dan cuenta, estamos justo en la época en la que también se estaba desarrollando. Así que podemos decir que el helado es un producto estrella en ese proceso de desarrollo de la ciencia y la tecnología, principalmente la termodinámica. Y pues ya a partir de ese momento comienzan a desarrollarse otros equipos que se van mejorando y cada vez llegan a pulirse más. Aquí les traje una fotografía del helado que consumen los astronautas. Entonces hay un helado que es el helado napolitano, que es este helado que tiene fresa, vainilla y chocolate. Y entonces cuando comenzó ese ejercicio de la humanidad por conquistar la luna y por llegar a la luna, pues también se hicieron muchos desarrollos en cuanto a qué tipos de alimentos podrían consumir los astronautas en el espacio. Y entonces se dieron cuenta pues que había algunas complicaciones con el agua, porque pues, la actividad del agua generaba microorganismos y no iba a permitir que tenga una larga duración los productos. Entonces decidieron hacer un ejercicio leofilizando el helado. Entonces el helado, una vez ya obtenido, el bloque de helado se pasaba al equipo de leofilización, como ya el producto estaba congelado, entonces se sublimaba el agua contenida dentro del helado y nos daba un helado como que tiene esta textura, más o menos podríamos pensar en un suspiro muy débil, porque una vez que el helado toca la boca, él se deshace. Recuerden que el helado tiene un alto porcentaje de aire dentro de su estructura, entonces él llega y se deshace como un suspiro, ¿sí? Es un producto realmente frágil y ese fue como uno de los desarrollos interesantes. También ya en la actualidad pues hay helados, hay un helado que se llama Zamaleón, con X, Zamaleón, que es un helado que cambia de color cuando la persona está chupando su heladito, tomando su heladito, el helado pasa de un color rosado a un color violeta por la acción de la temperatura de la lengua. Entonces también son como innovaciones interesantes. Bueno, aquí yo les dejo un artículo que escribimos hace algunos años atrás respecto a la historia del helado, donde les contamos algunas de estas cosas interesantes que han pasado con el helado, por si de pronto ustedes quieren profundizar un poco en el tema. Entonces sigamos avanzando en nuestro tema. Cuando hablo de la ciencia de los helados, generalmente la gente dice, bueno, ciencia detrás de un helado, es que pues, un helado es un jugo que lo meto en la nevera y se congeló y ya. Sí, no. Yo pienso que, aunque estoy hablando de la ciencia de los helados, en realidad es la ciencia de los alimentos. Cada uno de los alimentos que se desarrollan y se formulan y se trabajan y todo el tiempo se están mejorando, tiene una ciencia detrás de ellos. Y es importante reconocerla y es importante estudiarla y es importante aplicar los diferentes principios de esa ciencia para poder mejorar los productos, pensando siempre en el bienestar del consumidor, ¿sí? Pensando siempre en ese bienestar. Entonces, cuando
hablo del helado, podemos ver que el helado tiene diferentes ciencias que están alrededor de él. Por ejemplo, cuando hablamos de los ingredientes, tenemos a la ciencia de los alimentos, tenemos la lactología, tenemos la fisicoquímica, porque es importante comprender cuál va a ser la interacción que tienen los diferentes componentes del helado una vez que se realice la mezcla, una vez que se realice la pasteurización, una vez que se realice la congelación. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se van a disponer? ¿Qué formas van a tomar al momento de cristalizarse? ¿Cómo van a interactuar entre ellos? Entonces es importante conocerlo y a partir de estas ciencias podemos entender estos productos. Por otra parte, cuando hablamos de las características organolépticas, pues la química de alimentos nos va a ayudar mucho para saber el sabor, para saber el aroma que va a generar nuestro helado. La parte sensorial nos va a ayudar a cuantificar y también nos va a ayudar a comprender si ese producto va o no a ser aceptado por el consumidor. Con relación al procesamiento tenemos ingeniería de alimentos, ingeniería química, ingeniería mecánica, termodinámica, fenómenos de transporte. Entonces tenemos una gran cantidad de ingenierías y tecnologías que nos van a ayudar en ese desarrollo de los diferentes equipos. Recuerden que nosotros estamos en un proceso a nivel mundial, ¿cierto?, del calentamiento global, y eso de una u otra manera afecta muchas cosas, entre esas esa temperatura que está aumentando en el ambiente, pues esa temperatura está atacando a nuestro helado una vez que él sale del refrigerador, que sale del congelador y que el consumidor se lo va a comer. Entonces, él comienza a derretirse mucho más rápido, la velocidad de derretimiento ahora es mucho mayor que antes, justamente por este incremento de la temperatura. Entonces, necesitamos meterle ciencia para saber cómo logramos que ese helado se mantenga como helado mucho más tiempo. ¿Sí? Y miren que ahí entonces entra a jugar tanto la parte de ingredientes como la parte de procesamientos, por si las diferentes ciencias que están alrededor. Con relación a la microestructura, tenemos la ciencia de los materiales, la ciencia de coloides, físico-química, microscopía. Dentro de la microscopía ya en la actualidad, tanto la microscopía electrónica de barrido, la microscopía electrónica de transición. O sea, todo esto nos está ayudando a comprender cómo es la configuración del helado y cómo podemos mejorar o modificar esa configuración con el fin de lograr lo que les estoy comentando. Esto es como una carrera de atletismo donde el atleta trata de reducir la velocidad en apenas un segundo. Nosotros acá en los helados tratamos de reducir la velocidad de derretimiento o tratamos de reducir la velocidad de derretimiento y aumentar la posibilidad de que el helado dure mucho más tiempo como helado y pues eso requiere pensarse mucho en esos ingredientes. Entonces miren que aquí tenemos que estar todo el tiempo repensando los ingredientes, cómo interactúan, cómo se unen entre ellos, cómo logramos protegerlos, cómo logramos proteger ese cristal que se forma dentro del helado para que no se derrita. La textura también, nuevamente aparece ciencia de materiales, aparece análisis sensorial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos muchas ciencias detrás de un helado. Y esto es muy interesante y es importante porque lo mismo, vuelvo y repito, pasa con otros helados. Yo estoy utilizando como modelo con mis estudiantes el helado para poder explicarles en su proceso de formación como ingenieros de alimentos todo este tipo de situaciones que están detrás o de ciencias que están detrás de un alimento. ¿Sí? Volviendo entonces a nuestro tema de helado, los helados los clasificamos de diferentes formas. Los podemos clasificar por composición. Tenemos un grupo que son los helados de base láctea o los helados de base acuosa. Por la presentación tenemos duro, suave, tenemos paletas. Por componente pueden ser de crema, de leche, de frutas, aguas saborizadas, congeladas, etc. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes formas de clasificar a nuestros helados y pues dependiendo de la clasificación también tenemos diferentes variables que vamos a medir para determinar la calidad de nuestro producto y el grado de aceptación. Con relación a la composición, nosotros tenemos, pensando en estos helados, de crema, de leche, los sorbetes y los de agua, nuestra composición va a estar dividida en materia grasa, sólidos lácteos no grasos, azúcar, o bueno, edulcorantes en realidad, estabilizantes, emulsionantes y agua, ¿sí? Y he colocado una columna adicional que es el overrun, o la cantidad de aire adicionado o incorporado dentro de la matriz. Entonces, cuando yo tengo un helado de crema, esta cantidad de aire debe estar
en alrededor de 100% en volumen, o sea que casi que crecemos al doble el helado. Cuando hablo de un helado de leche, disminuye a un 85%, un sorbete en 50%, y generalmente los helados de agua pues no tienen esta capacidad de aireación por el tipo de conformación y configuración que realizamos. Dentro de la materia grasa, Daniel, no sé si vamos contestando las respuestas, pero las dejamos para el final, porque tengo por aquí unas manitos levantadas. Caray, a mí no me aparecen, ¿no? ¿No? Creo que mejor Bueno, seguimos ya creo que la bajó. sí. Ok, seguimos con la indicación, sí, mejor Vale, al final. ¿No? perfecto. Entonces, les decía que dentro de lo que es materia grasa tenemos leche, crema de leche, mantequilla, grasa vegetal, grasa láctea, anhidra, y aquí pues por cuestión de abaratar costos se ha incorporado grasa vegetal, y la grasa vegetal ha sustituido a la crema de leche. Entonces en la actualidad tenemos, sobre todo en lo que son helados suaves, helados muy económicos. No sé si en México también le llaman pues helados de combate, que son helados muy económicos, se los venden a precios muy bajos, y que lo que contienen es una gran cantidad de grasa vegetal. Entonces, hemos sustituido la crema de leche, que tiene un mayor valor en cuanto al precio de adquisición, por una grasa vegetal pues que es mucho más económica. Sin embargo, recuerden que la idea es poder, o lo que estamos tratando nosotros es de poder balancear la formulación para que el helado sea un alimento nutritivo. Entonces ahí ya entra un primer reto. ¿Cómo logramos volver nutritivos si tenemos un componente que es la materia grasa, que de una u otra manera ha sido muy satanizada? Y entonces pues es importante ver cómo logramos eh, dentro de la materia grasa buscar reemplazantes de esa materia grasa, pero también material nutritivo, ¿sí? Luego tenemos los sólidos no grasos, que tenemos las proteínas, las sales, la lactosa, considerando que aquí la lactosa nos genera algún tipo de, de, de ruido con la calidad del producto, porque si tenemos un alto grado de lactosa, esta lactosa se cristaliza, y el cristal de la lactosa es sensorialmente, yo puedo decirlo que es como la arena, ¿sí? Como un cristal duro, y que no es agradable, ¿no? La palatabilidad disminuye, no es agradable para el consumidor. Entonces, el reto es cómo logramos que ese cristal de lactosa sea lo más pequeñito posible y no nos vaya a afectar la parte sensorial. Por otro lado, tenemos los edulcorantes, principalmente tenemos a la sacarosa, y adicionalmente pues colocamos glucosa, que nos va a ayudar con la parte de la cristalización de la lactosa, pero también con la parte de la característica de la textura del producto. Entonces, aquí también hay otro reto. Si el azúcar está en el ojo del huracán en este momento y la gente quiere productos con una mínima cantidad de azúcar, entonces se abre una posibilidad para utilizar edulcorantes. Pero si nosotros vemos en nuestra tabla, eh, no tengo, quise sacar el lápiz, pero no me da la posibilidad para marcar aquí. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en la parte de azúcar, el porcentaje hablamos del 14, 13 y 22% del porcentaje de azúcar dentro de la formulación. Entonces, cuando yo hago el reemplazo de esos azúcares por edulcorantes, pues estoy perdiendo una gran cantidad del porcentaje de sólidos totales que va a tener mi helado. Y esos sólidos, pues hay que recuperarlos de alguna manera. Entonces, dentro de los estudios que hemos hecho, nosotros hemos sustituido este azúcar que reemplazamos por edulcorantes, lo hemos sustituido con proteínas de lactosuero, por ejemplo, y también lo hemos sustituido con maltodextrina, con polidextrosa y con otros tipos de azúcares que no tienen el mismo poder edulcorante, pero siempre es importante cuidar en ese ejercicio un balance, ¿sí? Porque no podemos, vuelvo y repito, sacrificar las características texturales del producto, y ahí es donde generalmente se presenta un problema, porque podemos formular un alimento nutritivo que nos dé todos los nutrientes posibles, pero si el consumidor lo rechaza, eso no se va a vender. Entonces ahí hemos
hemos fallado dentro de nuestro ejercicio de formulación. Con relación a los emulsionantes y estabilizantes, ese es otro tema también interesante, porque entre estos ingredientes que se utilizan para esta función de emulsionantes y estabilizantes, entre ellos tienen cierto tipo de interacciones que pueden ser positivas o negativas. Cuando hablo de interacciones negativas, quiero decir que entre estas mezclas puede haber una separación de fases, ¿sí? Hay mezclas de estabilizantes que pueden generar separación de fases y pues que eso también va a ser desagradable para nuestro consumidor. Y finalmente, pues el agua que se puede incluir eh, nos va a servir para disolver una gran cantidad de productos dentro de nuestra matriz. Muy bien, entonces, ustedes se dan cuenta, tenemos una parte de química aquí muy interesante para conocer cada uno de los componentes, conocer las estructuras, conocer el valor de cada uno de los nutrientes que uno podría. Y ahí es donde a mí me saltan la, la, las preguntas. ¿Qué tanto podemos, o qué tanto podemos, y es lo que hemos pensado siempre con mis estudiantes, qué tanto podemos utilizar el helado como un vehículo, como un transporte de nutrientes? Porque pensemos que el helado es un alimento divertido, ¿sí? El helado es un alimento divertido, y digo que es un alimento divertido porque ¿a quién no le gusta comerse un helado en un momento, en un día caluroso? Yo nací en una ciudad que es muy fría, y a pesar del frío, a pesar de la lluvia o lo que sea, la gente va y come helados. Y hay una heladería que tiene muchísimos años donde los hieleros llevaban los bloques de hielo y allá los utilizaban para hacer helado de paila. Entonces es un alimento divertido, un alimento que nos genera como una cierta alegría. ¿Por qué no utilizarlo para transportar nutrientes? Entonces pensemos en pacientes, en niños, pensemos en pacientes de tercera edad, que uno podría darle nutriente mediante un alimento que le va a generar un momentico de alegría, ¿sí? Muy bien. Entonces, como ingredientes, pues ya habíamos visto aquí algunos. Aquí les traje simplemente, lo voy a pasar de manera rápida, solo es para que miremos tantas cosas que podrían entrar en el helado. Diferentes tipos de leches, suero de leche en polvo, cremas, proteínas, huevo. En la actualidad ya no se utiliza, en ciertos restaurantes que hacen helados artesanales sí, pero ya el huevo dejó de utilizarse, ahora se utilizan los ingredientes del huevo, pero ya en polvo, ¿sí? Justamente para evitar problemas microbiológicos, entonces se cambió a utilizar los ingredientes en polvo. Tenemos frutas, derivados de frutas, frutas deshidratadas, derivados del cacao, cereales, maní, nuez, almendras. Esto que aparece en la normatividad, tenemos diferentes tipos de aditivos que van a servir para regular la acidez del producto, diferentes tipos de colorantes también, con cada uno de ellos con sus características en cuanto a la cantidad máxima permitida de acuerdo al Ministerio de Salud. Tenemos otro tipo de aditivos que son los estabilizantes, emulsionantes, gelificantes. Y entonces aquí también uno tiene que jugar mucho con el balance adecuado para que el helado, por ejemplo, a mí no me gusta utilizar carboximetilcelulosa porque en el helado me genera una cierta gomosidad, yo le llamo cierta babosidad, o sea, no es agradable al paladar la sensación que genera la acetilmetilcelulosa. Y además, si utilizamos cantidades altas de este producto, luego me va a dar un cierto sabor residual amargo. Entonces, lo que hemos visto con mi equipo de estudiantes de trabajo es que es conveniente mezclar estas gomas para reducir las proporciones de cada una de ellas, mezclarlas en cantidades más pequeñas y así lograr el efecto deseado, que es que sea un gelificante o que sea un emulsionante o que sea un estabilizante de las características. Y estos ingredientes son muy importantes. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de comprar un helado o de hacer un helado casero. Entonces, preparamos un jugo, ponemos el jugo en el molde, le ponemos los palitos al jugo y lo metemos al congelador. Luego de un tiempo que ya está congelado, sacamos nuestro jugo congelado, lo desmoldamos y comenzamos a chupar el helado y nos damos cuenta que al final lo que obtenemos es un bloque de hielo porque le hemos sacado todo el jugo a ese bloque de hielo.
Esto sucede porque en el helado que hacemos en nuestra casa no estamos adicionando este tipo de ingredientes, que son los ingredientes que me van a ayudar a estabilizar dentro de la matriz los ingredientes, valga la redundancia, que conforman el helado. Entonces, es muy importante el trabajo que van a hacer estos ingredientes. Bueno, otros estabilizantes, saborizantes que ya creo que había comentado. Y aquí les dejo 3 artículos que hemos publicado. Uno donde hablamos de los estabilizantes, otro donde hablamos de la inulina, porque la inulina para nosotros se volvió un ingrediente interesante que no solamente nos ayuda con la textura del producto, sino que también nos da un cierto sabor dulce, ¿sí? Nos aporta el sabor dulce. Entonces, pudimos reducir una cantidad de azúcar utilizando inulina y además logramos una textura interesante, agradable. Y este último artículo que fue publicado el año pasado sobre la capacidad antioxidante en helados y derivados lácteos, porque lo que les decía, nosotros podemos colocar ingredientes naturales que sean útiles para el consumidor, que vayan a nutrir al consumidor, que vayan a causar algún efecto benéfico en el consumidor, y de esa manera estamos convirtiendo a nuestro helado en un helado funcional, en un alimento funcional. Entonces, pues aquí hay alguna información importante o interesante de los trabajos que se han realizado con las inclusiones de diferentes extractos de alimentos, extractos herbales, y el efecto antioxidante que han tenido estos helados en los pacientes que han consumido los helados. Muy bien. Entonces, ¿cómo se prepara un helado? Para preparar un helado, nosotros lo primero que hacemos es tomar los ingredientes líquidos, los ingredientes sólidos, realizar la mezcla, tratando de que sea una mezcla homogénea, y de ahí vamos al proceso de pasteurización, luego hacemos una homogenización y hacemos un enfriamiento, ¿sí? Hacemos un choque térmico. Entonces, hacemos la pasteurización, choque térmico, y aquí llega una etapa muy importante que es la maduración. Cuando hablamos de la maduración en la elaboración de los helados, estamos hablando del tiempo que vamos a dejar en refrigeración, o sea que la mezcla líquida que tenemos la llevamos a refrigeración de 0 a 4 grados centígrados, estamos ahí en refrigeración, y en este momento el helado, perdón, el producto líquido, la mezcla líquida que nos va a servir para hacer el helado, entre las diferentes moléculas. Una de las características que te da en este tiempo es la hidratación de los polvos. Todo lo que fue que se llevó a polvo y que se solubilizó en el proceso de mezclado, aquí va a tener la posibilidad de hidratarse, y entonces eso nos va a ayudar a tener una mejor textura en el helado. Nosotros hicimos un estudio de tiempos de maduración. Obtuvimos tiempos de 12 horas, 24, 36, 72. Creo que llegamos nosotros hasta las 96. Llegamos hasta 96 horas, y en estas 96 horas vimos que el mejor helado lo conseguíamos cuando teníamos 72 horas. Sin embargo, en una empresa no podemos darnos ese lujo, ¿sí? No podemos darnos ese lujo porque eso implicaría tener producto en inventarios, ¿sí? Entonces, ahí se complica la cosa. Normalmente, o el tiempo mínimo que uno debe darle para esta etapa de la maduración es de 4 horas. Entonces, en esas 4 horas ya hemos logrado una hidratación interesante de nuestros materiales y podemos llevar el producto a la congelación. Sin embargo, vuelvo y repito, tiempos mayores me pueden dar una mejor característica en la textura del producto. Luego de la maduración y ya previo a la congelación continua, hacemos la adición de sabor y color. ¿Por qué hacemos la adición en este momento o en esta etapa? Porque si lo hacemos antes de la pasteurización, aquellos productos que son volátiles vamos a perderlos. Entonces, por eso lo hacemos en este punto, o aquellos que sean termosensibles pues van a verse afectados. Entonces, lo adicionamos en este punto, y en esta congelación continua vamos a realizar también la incorporación de aire. Permítanme un segundo, por favor. Listo. Entonces, en esta congelación continua que les decía, es un proceso de batido
que va a servir para incorporar aire dentro de la estructura, pero también este proceso me va a servir a mí para hacer la ruptura de los cristales de hielo. Entonces, en esta ruptura de cristales de hielo vamos a reducir el tamaño del cristal y le vamos a permitir la textura cremosa del helado. Luego tenemos, después de este proceso, entonces aquí más o menos te ha congelado alrededor del 40% del agua que contiene el helado, y pasamos ya al empacado, y del empacado pasa a la etapa de endurecimiento. Algunos autores le llaman congelación estática, porque esta etapa de endurecimiento se va a dar una vez que ya salió el helado y pasó a los cuartos de almacenamiento, ¿sí? A los cuartos de almacenamiento, donde pues tenemos temperaturas de menos 18, menos 22 grados centígrados. Y posteriormente, pues ya se va al almacenamiento y a su comercialización. Aquí en la figura podemos observar la organización del helado en una microfotografía, donde podemos ver la burbuja de aire, el glóbulo de grasa y el cristal de agua que se formó. Muy bien, aquí tenemos entonces para la producción por lotes, en la elaboración del helado, yo les he traído una fotografía de un helado que se elabora en el sur de Colombia y en el norte de Ecuador, que se llaman helados de paila. Imagino que de pronto ustedes también los deben haber visto por allá por sus tierras. Yo tuve la posibilidad de estar en El Salvador y pude ver fabricar helados también con esta técnica. También le llamaban helado de paila, no sé cómo lo conozcan en México. Entonces lo que se hace aquí es una cama de hielo que se ubica sobre paja, se pone paja, la cama de hielo, y adicionalmente las nieves, muchas gracias. Adicionalmente se coloca sal y comienza a agitarse el jugo que está dentro, o comienza a darse la vuelta a la olla de cobre, ¿sí? A la paila de cobre, para que se produzca la congelación. Y con la paletica lo que vamos haciendo es rompiendo el cristal que se va formando en la pared de la paila de cobre. Entonces, lo que les decía, con esta ruptura vamos a lograr un tamaño mínimo de ese cristal y vamos a generar una cremosidad en el producto. Entonces, esta parte es interesante. Y esto que vemos aquí, que es algo artesanal, es justamente lo que se hace a nivel industrial. Entonces, a nivel industrial, lo que tenemos es un túnel. En este túnel, si ustedes pueden ver aquí en la figura, tenemos una paleta agitadora, y esta paleta agitadora lo que hace es raspar a lo largo del túnel, raspar el helado o los cristales que se van formando en la pared de este túnel. Por ese túnel, por la parte externa del túnel, se está utilizando algún tipo de líquido refrigerante o algún medio de congelación que va a ayudar a bajar la temperatura para que en la parte interna se forme el helado. Entonces, una vez que se ha realizado este proceso de agitación, esto puede ser continuo. Eso quiere decir que dentro de mi máquina de helados yo puedo tener un reservorio donde se va suministrando poco a poco el líquido, se congela aquí en este túnel, y yo tengo la salida por donde voy a sacar el helado que va a los moldes y va pues al sitio de almacenamiento y de congelación estática. Entonces aquí podemos ver, un video donde vemos las diferentes partes de la máquina que se utiliza para elaborar el helado. Entonces aquí tendríamos nuestro túnel, nuestras paleticas que se van a encargar de raspar y de incorporar aire también en nuestro helado. Hay algunas máquinas que inyectan aire para que tenga una mayor cantidad o capacidad de aireado del helado, y posteriormente estaría pues la salida por donde va a salir el helado para ir a los moldes, ¿sí? Entonces aquí tenemos el sistema, pues, las diferentes partes del sistema que conforman las máquinas modernas para hacer helado. Esta casilla que ustedes ven, esta ventanita que ustedes vieron al final, sirve para la adición de toppings. Hay muchos helados que no se colocan los toppings en la parte de la premezcla, sino que se colocan una vez el helado ya está listo. Entonces, cuando el helado va saliendo, se van adicionando los toppings, las chispitas, las frutas secas, el maní y otro tipo de productos se van adicionando en esa parte una vez que él va saliendo al molde. Acá podemos ver o podemos evidenciar la formación del cristal. Lo que ustedes ven aquí en las primeras fotografías, en la del lado izquierdo, donde se
congelación en la pared son cómo se forman los cristales de agua. Estos son cristales de agua formados en la pared del agitador. Y en la parte derecha podemos ver la configuración del cristal de hielo en el centro del producto. O sea, que hemos logrado romper y tenemos ahora una configuración diferente, mucho más suave al paladar. Entonces ya no sentimos un helado rasposo al paladar, sino un helado suave y pues mucho más agradable. Acá tenemos la configuración de una planta que sirve para elaborar helados. Entonces tenemos los diferentes tipos de equipos. ¿Qué equipos van a ser importantes para nosotros? Primero los equipos donde vamos a hacer los mezclados, pero también el equipo de homogenización. El homogenizador nos va a ayudar a tener el mismo tamaño de partícula, principalmente por los glóbulos de grasa, el mismo tamaño de partícula, y al tener el mismo tamaño de partícula, cuando llevemos al proceso de congelación, entonces va a ser mucho más fácil que ese helado dure un poquito más de manera congelada que el helado que no tiene este proceso de homogenización, porque en el que no tiene proceso de homogenización el glóbulo de grasa es grande y entonces tiene mucha más facilidad de comenzar a unirse entre estos diferentes glóbulos de grasa y a separarse las fases. No sé si ustedes alguna vez han tenido la posibilidad de probar eh, un helado de casero de crema de leche. En muchas ocasiones, en la parte superior, donde está el palito, cuando uno lo va a desmoldar, ahí está toda la crema y en la parte inferior estaría como el agua o el líquido, justamente porque no tiene un estabilizante. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se adicionan estabilizantes, se adicionan emulsionantes y logramos también con el homogenizador reducir el tamaño de partícula y facilitarnos la estabilidad del helado, mejorar la estabilidad del helado en el tiempo. Otro equipo que es importante también es justamente el equipo donde se va a hacer el helado, la congelación continua, y se va a incorporar el aire. Pero la adición de aire en el helado es un punto crucial. Si incorporamos demasiado aire, el helado nos va a quedar, el término en sensorial es fofo. El helado nos va a quedar hueco, vacío. O sea que yo chupo el helado y es como que no tiene cuerpo. Mientras que un helado que no tiene tanto aire adicionado es un helado que yo le siento con más cuerpo, siento que cuando yo lo consumo me llena. Generalmente los helados premium son helados que tienen alrededor de un 80, de 60 a 80% de aire adicionado, o sea que yo siento el cuerpo del helado. Mientras que un helado de combate, que yo lo voy a sacar muy económico, pues yo le puedo incorporar hasta 120, 150% de aire. Claro, lo vendo muy barato porque estoy vendiendo menor cantidad de helado y mayor cantidad de aire, pero pues me estoy jugando la aceptación por parte del consumidor también. Entonces es muy importante manejar esta parte. Por acá tenemos una planta un poco más grande, ¿sí? Entonces miren ustedes, ya el proceso es mucho más complejo. En la actualidad ya hay empresas que comercializan las fábricas y lo hacen llave en mano. Entonces uno compra la fábrica de helados y ellos vienen, se la montan donde usted necesite que se la monten y se la entregan funcionando. Ya todo está sistematizado. Usted por una parte pone los ingredientes y por otra parte saca ya los helados. O sea, es maravilloso cómo ha evolucionado todo ese tipo de procesos productivos. Entonces vamos a ver los parámetros de calidad que les comentaba. Cuando hablamos de parámetros de calidad, hay varias cosas que se miden en el helado. Una de ellas es la velocidad de derretimiento. Otra de ellas es la cantidad de aire incorporada en el helado. Otra de ellos es la primera gota que cae del helado que se dé al momento de derretirse, ¿sí? Además de otros parámetros físico-químicos, microbiológicos, esos parámetros que son muy sencillos de medir son muy importantes. Entonces, miren ustedes, la mezcla para hacer helados que ha salido del proceso de maduración tiene materia grasa, un 10%, tiene sólidos no grasos un 11.5%, tiene azúcar un 15%, estabilizantes, emulsionantes en un 0.5% y un 63% de humedad. Esta mezcla, una vez que comience el proceso de congelación, entonces nos va a dar lo que podemos ver al lado derecho. Miren ustedes que se ha incorporado un 50% de aire más o menos.
en este ejercicio, ¿cierto? Lo que me da un 100% de overrun, o sea que he duplicado la cantidad o el volumen que tenía de helado por la incorporación de aire. Si cogemos un microscopio, lo que vamos a ver es lo que vemos aquí en nuestro círculo. Tenemos la burbuja de aire, que es muy grande, tenemos el cristal, que es un poco más pequeño, tenemos los glóbulos de grasa más pequeños, y tenemos la fase crioconcentrada, ¿cierto? Que sería el resto de sólidos que están dentro de mi estructura. ¿Qué función cumple el estabilizante en este punto? Si pudiéramos observar el estabilizante estaría formando una película alrededor del cristal y alrededor del glóbulo de grasa principalmente. Entonces, y alrededor del glóbulo de aire también. Entonces, al cubrir estos tres elementos de mi helado, lo protege para que en los procesos de congelación y descongelación que sufre el producto, porque recuerden ustedes que los equipos donde almacenamos el helado no son equipos que me mantienen la temperatura durante todo el tiempo, sino que ellos fluctúan, tienen temperaturas altas, bajas durante todo el tiempo, y de esa manera pues se trata de ahorrar un poco de energía. Entonces, el estabilizante y el emulsionante consiguen que no se vayan a dar esos procesos de unión de glóbulos de grasa o de crecimiento del cristal de hielo. Si no está cumpliendo la función, entonces vamos a poder observar que hay un crecimiento en el cristal de hielo, y eso lo vamos a notar al momento de chupar el helado, porque vamos a sentir los cristales. Por otra parte, si comienzan a aglomerarse los glóbulos de grasa, vamos a ver una separación de estos glóbulos de grasa, y pues ese también es un defecto que nosotros no queremos en nuestro producto. Bueno, acá montajes muy sencillos en el laboratorio para poder determinar el tiempo de caída de primera gota y el tiempo de derretimiento. La norma me dice que yo debo colocar de 50 a 75 gramos de helado, que es más o menos lo que me mide la bola de helado que va en el cono, y luego dejar con un cronómetro ir controlando cómo van cayendo el helado, cómo se va derritiendo el helado. Entonces, la primera gota se mide cuál es el tiempo de la primera gota, y eso se conoce como tiempo de caída de primera gota. Y luego se va pesando el producto durante el tiempo para generar una curva, y esa curva me permite a mí saber cómo está cumpliendo, cómo se está llevando a cabo ese porcentaje de derretimiento. Entonces, en este trabajo, y les presento aquí el pantallazo pues, del artículo, nosotros evaluamos varios estabilizantes y pudimos observar en el tiempo cómo la concentración del estabilizante en helado permitía que él se derrita más o se derrita menos. Por ejemplo, cuando hablamos de la muestra Procream 1.0, quiere decir que tenía 1% de esta mezcla de estabilizantes en el helado, nos daba un porcentaje de derretimiento del 20% luego de 30 minutos. O sea que teníamos todavía 80% de helado en nuestro cono. Mientras que cuando hablamos de la mezcla con 0.3% de ese estabilizante, tenemos un 40% de derretimiento, o sea que nos quedaba un 60% de estabilizante en nuestro cono. Sin embargo, vuelvo y repito lo que les había dicho, es importante la parte sensorial. Entonces, con la parte sensorial, pudimos observar que el helado que tenía un 1% era rechazado, al igual que el helado que tenía 0.3%. Y el que fue aceptado fue el que tenía 0.5%, y tiene mucha coherencia porque la norma me indica a mí que el estabilizante no puede superar el 0.5%. ¿Por qué era rechazado? Porque cuando tenía una alta concentración de este estabilizante, como son gomas, generaba una gomosidad exagerada al paladar, y eso no era agradable. ¿Por qué era rechazado el primero? Ya por la parte del derretimiento, porque se derretía muy rápido el helado en el cono. Acá les dejo un artículo donde ustedes pueden ver las diferentes metodologías para medir los parámetros de calidad. Es un artículo, pero también es una especie de guía o manual que nos permite hacer trabajos en el laboratorio con helado. Entonces aquí vemos metodologías para la parte reológica, textural, la parte funcional, parámetros físico-químicos. Y bueno, ¿qué hemos hecho? Ya para finalizar, porque ya el tiempo se me va. Para finalizar, ¿qué hemos hecho con mis estudiantes? Hemos hecho varios trabajos. Aquí les traje algunos de ellos. Uno interesante fue la evaluación de la fortificación con lactosuero. Entonces, lo que quisimos es pensar en un helado para deportistas. Como los deportistas consumen
la proteína del lactosuero, entonces quisimos incluir la proteína del lactosuero en el helado. Y algo interesante fue que al hacer esta inclusión mejoramos la textura del helado y pues aquí ustedes pueden ver los tiempos, los porcentajes de derretimiento y la caída de primera gota. Entonces, a mayor concentración de proteína dentro del helado, conseguimos aproximadamente 978 segundos en que cayeran la primera gotica. O sea, para nosotros ese fue un récord bastante interesante. Y acá vemos la tabla o el gráfico donde nuestros evaluadores sensoriales, que fueron panelistas no entrenados, más o menos 70 personas, me parece que fue, si mal no recuerdo, pudieron calificar los helados. Si ustedes se dan cuenta, el color morado fue uno de los que tuvo la mejor calificación en sabor, olor y textura, y justamente este 920 equivale al del 10%. Entonces uno decía, bueno, pero si yo estoy colocando un 20% y me da un porcentaje de rendimiento muy bueno, ¿qué sucede? Y ahí entonces entramos a pensar nosotros en algo que se reporta en la literatura, y es que concentraciones muy elevadas de lactosuero pueden generar también sabores amargos en el producto. Entonces pensamos que eso tuvo mucha incidencia en el producto, y por eso pues tuvo ese rechazo. Aún así, el rechazo pues no fue tan alto, porque la calificación siguió siendo una calificación considerable. Por acá tenemos otro helado en el que adicionamos inulina como prebiótico, y adicionalmente adicionamos 2 cepas probióticas. Entonces este es un helado simbiótico, y lo interesante de este helado fue que a mayor concentración de inulina tuvimos mayor capacidad de incorporación de aire. También en cuanto a la incorporación de mayor cantidad de inulina, nos dio la posibilidad de tener helados que se derretían mucho más lentamente, y también nos permitió lograr tiempos o lograr, perdón, concentraciones de la cepa probiótica en valores superiores al 1/10⁶, que es el que me permite la norma. Recuerden que la norma me dice que para hacer un alimento probiótico debe tener mínimo 1/10⁶. Los helados que nosotros logramos elaborar estuvieron alrededor de 5/10⁻7 y 2.5/10⁻8. Entonces, para nosotros esto también pues lo consideramos como algo importante, porque logramos incrementar o mantener la viabilidad de nuestra cepa probiótica dentro del helado y en el tiempo. También hicimos un trabajo con FOS, con fructooligosacáridos como prebióticos. Recuerden que es buscándole la parte saludable al producto. Entonces utilizamos otro compuesto prebiótico, perdón. Pero en este caso nuestro estudio se centró en la estabilidad de ese prebiótico en el tiempo, ¿sí? Entonces usamos a 0, 1, 2 y 3 meses, y pudimos observar que efectivamente se va perdiendo esa estabilidad del fructooligosacárido, disminuye la estabilidad, y pues eso nos hace pensar que entonces si vamos a incorporar este prebiótico, pues tendríamos que hablar de prebiótico, o buscar una forma de que sea un helado de consumo muy rápido para poder tener el claim de prebiótico dentro de la etiqueta del helado. Y pues ya como último trabajo que hemos hecho, y que no les traje aquí la portada del artículo, me disculpo, fue un helado donde incorporamos alcohol. Ese obviamente no tiene la parte del pensamiento de salud, sino que fue un reto, porque llegó un consumidor y nos hablaba de que él estaba fabricando, perdón, un productor que estaba fabricando, y que en algún momento quiso fabricar helados con alcohol, pero eran helados que los fabricaban y tenían que consumirse inmediatamente, porque no permitían el almacenamiento, porque había una separación entre el alcohol y la matriz. Entonces nuestro trabajo fue formular un estabilizante que nos ayudara a mantener el alcohol dentro de la matriz durante el tiempo. E hicimos un helado, lo mantuvimos en almacenamiento aproximadamente 1 año, y pudimos observar que nuestro alcohol seguía dentro de la matriz. Entonces fue un trabajo también muy interesante. La publicación ya salió, ya está publicada en la revista Agrosabio. Muy bien. Y entonces, pues les agradezco a todos ustedes
su compañía. Aquí les traje algunos libros recomendados y los invito a leer la revista Reciteria, también está en la web, es una revista digital donde nos concentramos en la parte de ciencia, tecnología, ingeniería de alimentos, aunque hay artículos experimentales, principalmente los artículos son de revisiones bibliográficas para nuestros lectores. Les agradezco mucho, por acá está mi correo electrónico, ustedes me pueden escribir cuando necesiten cualquier cosa y con el mayor de los gustos los atenderé. Listo, muchísimas gracias. Entonces, no sé, Daniel, si tenemos preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Ramírez, por la plática tan interesante, tan ilustrativa. En este momento vamos a abrir perdón, la oportunidad de que los asistentes hagan sus preguntas directamente. Si alguien quiere comunicarse directamente con el doctor Juan Ramírez, puede levantar su mano virtual. Ahí tenemos una Talía Flores. Por favor, adelante, enciende tu micrófono y tu cámara, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Talia, te escuchamos. Yo trabajo con aislados proteicos a partir de subproductos de oleaginosas, leguminosas, y obtengo aislados proteicos. No sé si sería bueno aprovechar este tipo de proteínas, ¿verdad? Y agregarlas para formular un helado. Sí, sería muy interesante. Pues No sé. nosotros en algún momento trabajamos con proteína de soya pensando, o el trabajo que estábamos haciendo, lo hacíamos pensando en reducir la cantidad de azúcar del helado, y lo que hicimos fue mezclar diferentes edulcorantes para sustituir el azúcar. Pero nos faltaba material de relleno y ahí adicionamos proteína. Entonces utilizamos proteína de soya y también utilizamos proteína de lactosuero. Nos dieron buenos resultados en cuanto a las características texturales del producto. Sin embargo, con las proteínas de lactosuero tuvimos mejor aceptación en cuanto a la parte sensorial. Pero sí es interesante poder hacer trabajos con este tipo de materias primas, porque van a ayudar mucho, y sobre todo lo que decía, o sea, estamos pensando en volver el producto, el helado, en un alimento nutritivo. Entonces requerimos de esos aportes proteicos. Piensen ustedes en las bebidas que se les da a las personas de tercera edad que tienen un contenido proteico alto. Entonces, en lugar de darle una bebida, darle un helado, eso también es alegrarle un poco la vida, ¿cierto? Entonces, Sí, sería interesante. Sí, más que nada porque, bueno, yo en especial trabajo con subproductos, ¿verdad? Y pues están subutilizados, y eso sería como que un plus, ¿verdad? A este tipo de aislados que vienen a partir de esas fuentes que son poco utilizadas, ¿verdad? Y más que nada, pues sí, la soya es de las proteínas más utilizadas, vegetales más utilizadas, y sí estaría bien hacer este tipo de productos con estos aislados, ¿verdad? Por ejemplo, Gracias. proteínas Sí. de guamúchil, no sé. Bueno, por acá yo no conozco el guamuchil. ¿Me cuentan qué es, por favor? El guamúchil es una leguminosa, ¿verdad? Es una planta nativa de acá de México. Y pues lo que se pretende es obtener proteínas a partir de la semilla, que es un subproducto que pues es eliminado, desechado una vez que la pulpa es consumida. Y pues Okay. se está perdiendo, como tiene una gran cantidad de proteínas la semilla, pues esa parte se está desaprovechando más que nada. ¿Y la parte toxicológica de la semilla la han evaluado? Porque normalmente las semillas siempre tienen como un cierto grado de toxicidad que hay que eliminarla, ¿no? De alguna manera. ¿Hay métodos? Esta parte. Ajá, sí, es lo que se está realizando, ¿verdad? Todavía no tenemos la cantidad ni qué tipo de alérgenos están presentes en la semilla. Ok. Muchísimas gracias, Talía. Es muy interesante. Muy Muchísimas interesante. gracias. Sí. Sí, adelante, doctora, adelante. Bueno, por acá veo algunas preguntas. Hay un par de preguntas chat. en el chat. Si, mientras alguien más se anima
a levantar la mano, voy a permitirme leerlas. Antes, les recuerdo a los asistentes, el enlace para registrar la asistencia ya está en el chat, por favor, para que puedan registrarse, ¿sí? Dice Joaquín Alberic Pérez, ¿la incorporación de los probióticos tiene efecto sobre la vida de anaquel del producto final? Bueno, si uno va a declarar el claim de helado probiótico, entonces sí uno debe colocar menor cantidad de tiempo, porque recuerden ustedes que debemos garantizar que la cantidad de unidades formadoras de colonia dentro del helado sean las que nos pide la norma técnica. Entonces, con el helado con el ejemplo que les mostraba, nosotros logramos 1 por 10 a la 8, alrededor de 1 por 10 a la 8. Entonces, eso nos da un helado que más o menos va a estar unos 3 meses en cuanto a vida en anaquel. Pero sí es importante estar muy pendiente de lo que nos dice la norma de nuestro país para poder declarar. Si yo simplemente lo voy a comercializar como un helado, como hay, por ejemplo, helados de yogur, entonces no voy a tener la incidencia del tiempo de vida del probiótico dentro del producto. Simplemente digo, es un helado de yogur y ya, no me complico con eso. Pero si no, sí debo mirar cuánto me dice la norma técnica y debo hacer mi investigación para saber cuál es el tiempo exacto en cuanto a la curva del crecimiento de mis probióticos y la resistencia que van a tener en la matriz. Muchas gracias, doctor. Itzamato Natiu pregunta, ¿los métodos de congelación continua son los que usan franquicias como McDonald's? ¿Y ha trabajado en algún momento con azúcar DC? Supongo que es baja en calorías. Bueno, la primera pregunta. Sí, las máquinas que nosotros vemos en los dispensadores de McDonald's, bueno, aquí hay que hacer un paréntesis y decir que yo no tengo ningún tipo de conflicto de interés con empresas ni nada, ni me contratan. ¿Sí? Sí, tengo amigos que tienen empresas de lácteos, pero de helados, pero no estoy contratado por ninguna de ellas. Soy docente y estoy en la parte académica y de investigación. Bueno, cerramos paréntesis. Con relación a la pregunta, sí, efectivamente, ese tipo de máquinas que uno ve en McDonald's son las máquinas que tienen los sistemas de congelación continua. Sin embargo, en las empresas de helados también tenemos estas máquinas, pero las máquinas son un poquito más grandes y pues la producción es mucho mayor, ¿no? El caudal de producción de helado pues es mucho más alto. Y no he trabajado con azúcares bajas en calorías. Es muy interesante. Miren ustedes que todo el tiempo están abriendo posibilidades. Lo del licor que les contaba fue una posibilidad que se nos abrió. Eso sirvió hasta para que nos entrevistaran en la radio, en la televisión. Mis estudiantes salieron por radio, salieron por televisión. Fue muy interesante el ejercicio. Entonces, todo el tiempo, conforme van saliendo ingredientes, pues uno tiene la posibilidad. Acá en Cali tenemos una empresa que acá está Ingredion. Entonces en esta empresa ellos constantemente y muy generosamente me han facilitado material. Yo también estoy muy cerca de las empresas que producen ingredientes para probarlos dentro de los helados y ver qué nuevas locuras podemos generar con estos productos. Ok, muchas gracias, doctor. La doctora Anelina, un abrazo, doctora. Comenta muchas gracias por su interesante plática y hace la pregunta de qué colorantes y saborizantes aditivos se usan en helados y qué propiedades geológicas se miden mediante cuáles técnicas. Listo, con la primera. Bueno, con mis estudiantes nos hemos centrado en helados premium, o sea que hemos trabajado principalmente en helados de crema y el sabor básico para nosotros ha sido el helado de vainilla. Dentro de lo que son helados de crema, los que más se comercializan son los helados de vainilla y los de chocolate. Luego, todos los sabores, pero principalmente esos dos. Con las paletas de helados, el que más se comercializa es fresa y limón, ¿sí? Entonces, ya en la actualidad tenemos proveedores de sabores que a uno le dan una cantidad impresionante de saborizantes. Y pues ahí lo recomendable es ver que sean productos aptos para la salud y que no vayan a generar ningún tipo de alteración en cuanto a la salud, porque hay muchos aditivos, muchos colorantes que ya están siendo
registrados dentro de la lista de los de la EFSA o la FDA, porque no se deben utilizar por ciertas condiciones. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte para saber qué se utiliza. Y con relación a la parte reológica, nosotros a la mezcla para hacer helados siempre le hacemos la determinación de la viscosidad. Entonces, medimos viscosidad en esa mezcla, porque ese parámetro nos va, ya pensando en la parte de ingeniería con mis estudiantes, nos va a ayudar para hacer los cálculos de la potencia de los agitadores que vamos a requerir al momento de hacer diseños de los canales de congelación. Entonces, como ejercicio académico, medimos eso y podemos hacer ese tipo de determinaciones. Y ya en el helado lo que hacemos es determinar la textura. Entonces, con un texturómetro hacemos pruebas de función. Pero aquí es importante pensar que hay que cambiar la celda del texturómetro. Finalmente los texturómetros tienen una celda de 50 newtons. Hay que cambiarla por una celda de un newton o de 5 newtons, dependiendo de la congelación que tenga el helado, porque si no, no me va a registrar. Entonces nosotros hemos hecho ejercicios de punción donde inicialmente lo hacíamos con la celda de 50, llegaba el punzón, descendía, penetraba el helado y no me registraba nada. Entonces cambiamos a celda de 5 newtons y dependiendo la materia prima y el tipo de helado, algunos me sacaba la curva, me registraba la curva, pero en otros no. Entonces es importante trabajar con estas punzones y con la celda, perdón, de 1 o 5 para poder hacer estas determinaciones. Ok, muy bien. Daniela de Jesús comenta, buena tarde, doctor Ramírez, comenta que el azúcar ayuda a la cristalización de la lactosa. Para disminuir la cantidad de azúcar se emplean proteínas de lactosuero. ¿Tiene el mismo potencial para la cristalización de la lactosa? Bueno, con relación a la cristalización de la lactosa, ese es un problema no solamente del helado, sino también, por ejemplo, de los dulces como la cajeta, el arequipe, el manjar blanco, el dulce de leche, esa cristalización de la lactosa. Entonces, una solución puede ser buscar núcleos de cristalización muy pequeñitos. Otra solución, el deslactosado de la leche que vamos a utilizar en el producto, puede ser otra solución. Otra solución, la relación entre sacarosa y glucosa que se adicionan para evitar esa cristalización de la lactosa. Hemos empleado nosotros proteína de lactosuero también, pero lo que yo decía es, una cosa fue el reemplazo del azúcar, y cuando reemplazamos el azúcar por edulcorantes, lo que nosotros tuvimos fue que se nos disminuyó la cantidad de sólidos totales dentro de la formulación, y la norma técnica me dice que un helado debe tener 12% aproximadamente de sólidos. Entonces, para recuperar esos sólidos, lo que hicimos fue utilizar proteínas de lactosuero, de soya, y nos sirvió como material de relleno, por así decirlo, pero adicionalmente nos subía el contenido de proteína que teníamos en el helado. Okay. Andrea dice, ¿qué efecto tiene el tipo de congelación, lenta o rápida, en el tamaño de los cristales de hielo? Muchas gracias, excelente presentación. Esa pregunta es excelente. Cuando uno hace su helado en la casa, ahí uno se da cuenta del tipo de congelación. Si yo hago el helado en mi casa y lo hago en mi congelador, me voy a dar cuenta que pensemos en una paleta de helado. Esa paleta de helado, al chuparla, me va a cortar, pues no a cortar la lengua realmente, pero sí voy a sentir la textura del cristal. Yo exagero un poco con mis estudiantes y les digo, eso es como un cristal, como un cuchillo que me corta la lengua. No, sí, o sea, siento el cristal al momento de chupar la paletita. Pero si yo compro un helado que fue una paleta de helado que fue elaborada en una salmuera, la salmuera esa no les mostré, es una tina donde colocamos, se llama salmuera porque inicialmente se hacía con sal, con agua, con salmuera, y que servía para congelar. En la actualidad se utiliza propilenglicol y otras soluciones, donde se meten los moldes donde están las paletas, y eso realiza una congelación muy rápida. O sea, yo tengo una paleta de helado, en 2 minutos ya tengo mi paleta de helado. Y esas son las paletas comerciales. Entonces, cuando yo chupo una paleta comercial, no siento el cristal.
Ahí tenemos la respuesta a la pregunta. La evidencia se evidencia en la parte sensorial. El helado que hago en mi congelador de la casa sí me deja ver y sentir el cristal, mientras que el helado que se hace industrialmente, porque es una congelación rápida, no me permite sentir ese cristal. Tenemos tiempo para una pregunta más. Vale. Si hay alguna que no se alcance a contestar, se las pasaremos al doctor Ramírez para que pueda Sí. mandar respuestas. Dice Daniel Edivaldo García Valle, dice, hola, buenas tardes. ¿Han evaluado la actividad biológica de alguno de los componentes, proteína, carbohidratos o lípidos de los helados? ¿Han evaluado algún tipo de interacción entre los componentes del helado que pueda dar una explicación de la calidad? Bueno, con la parte de actividad biológica, no tanto con macronutrientes. Lo hemos hecho con metabolitos secundarios que hemos incorporado en los helados. Entonces, extractos. Normalmente lo que uno hace es sacar extractos, por ejemplo, un extracto de carotenoides, antocianinas, y se incorpora al helado, además de que nos ayude en la parte de color y características visuales del producto, nos va a dar esa capacidad antioxidante, nos va a generar esa capacidad antioxidante en el producto. Un trabajo en el que estábamos como planeando hacer justamente era buscar de estos ingredientes naturales, metabolitos secundarios que tienen ese efecto anticancerígeno, incluirlo en la matriz para que sea el helado el vehículo de ese tipo de ingredientes. La cosa es que como se adicionan en cantidades tan pequeñas, en realidad no afecta tanto a la calidad del helado, ¿sí? al tiempo de derretimiento, y eso pues no hemos evidenciado tanto efecto, pues porque el resto de componentes ayudan a mantener esas características. Bueno, doctor Ramírez, le reitero los agradecimientos de parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, también desde parte de todos los asistentes a esta plática. Muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento, por compartir con nosotros ese conocimiento. No se vayan a ir, por favor, hay algunos avisos. Los seguimos invitando a que se registren y vayan con nosotros a la hermosa ciudad de Puebla el mes de noviembre para nuestro evento bianual en Latin Food, que esta vez será en la hermosa ciudad de Puebla. Si alguien está interesado en someter un resumen para presentarlo en formato de cartel, todavía es posible. Sigan las instrucciones que están en la página y también los vamos a invitar a la próxima conferencia precongreso, que es el próximo jueves 14 de septiembre, que está titulada Modulación de propiedades tecnológicas de productos lácteos por procesos no térmicos, a cargo del doctor Héctor Ruiz. Los estaremos esperando también en nuestro evento precongreso. Les repito, no se vayan, los dejo con el maestro Misael Reyes, para unos avisos de parte del Consejo Directivo de la AMECA. Les damos muchas gracias, les agradecemos tanto al doctor Ramírez por su excelente conferencia como a todos ustedes por su presencia en este evento. Adelante, maestro. Maestro Misael, ¿andas por ahí todavía? Hola, Daniel. Entonces, no te preocupes, yo puedo dar los avisos. Ok, adelante, doctora. Perfecto. Bueno, de nuevo agradecer al doctor Ramírez por su presentación. Y sobre los avisos, uno es con relación a la constancia, agradecer al doctor Juan Sebastián Ramírez y
de parte de la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos y del Consejo Directivo, le agradecemos al doctor Juan Sebastián Ramírez Navas por su súper interesante plática. Lo vimos por la gran número de preguntas y estamos seguros que este será un portal para continuar haciendo comunicación con el doctor. Entonces, muchas gracias, doctor, por su participación y en breve le estaremos enviando esta constancia, pero no queríamos perder la oportunidad de mostrarla a todos los asistentes. Y también agradecer al doctor Víctor Daniel Bonevilla por esta excelente moderación durante el evento. Y bueno, tanto el Consejo de la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos, una servidora y el doctor Gilbert Verla, le agradecemos su apoyo en esta sesión. Y además, bueno, ya había mencionado a Daniel, nuestras siguientes preconferencias, entonces les pedimos que a través de nuestra página se registren a ellas. Por otra parte, siguiendo un punto muy importante que hemos realizado a través de la divulgación y difusión de la ciencia, uno de nuestros partners, colaboradores y amigos, que es el Sistema de Divulgación Científico Hablemos Claro, nos hace la invitación a todos los presentes a publicar dentro de este portal, por lo que los invitamos a que ingresen a la página de Hablemos Claro y vean los requisitos para hacer la publicación. Entonces, por favor, sabemos lo importante que es la divulgación de la ciencia en México y en el mundo y los invitamos a que usen este portal para poder mostrar a la comunidad en general los proyectos o las áreas de investigación en las que están desarrollándose en el área de alimentos y poderlo mostrar a la sociedad. Y ya por último, también los queremos invitar a que se registren al Congreso, a Latin Food 2022. Tenemos todavía el precio promocional y extendimos las fechas como buenos mexicanos y patrióticos hasta el 15 de septiembre. Entonces, todavía tenemos promoción en el registro. Los invitamos a que asistan a Latin Food, a que se registren con estos excelentes descuentos. Y recuerden también que si se vuelven socios de la MECA, todavía tienen un mayor descuento. Entonces, los invitamos a todos y los esperamos en noviembre en Puebla. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana para nuestro siguiente webinar. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias a todos. Gracias.